Uno es la explicación de variables. Entonces, estos modelos buscan explicar un conjunto de variables que podrían estar relacionadas con una variable de respuesta. O sea, una o varias variables independientes relacionadas con una variable dependiente. La otra función que tienen estos modelos es hacer predicciones a partir de esas variables independientes que también se conocen como variables predictoras. Vamos a poder determinar cuáles son los valores o la probabilidad de que un evento ocurra cuando están presentes esos predictores o están ausentes. Entonces vemos de que ahora las variables independientes les vamos a llamar predictoras o variables explicativas. Eso va a depender de lo que hagamos con nuestro modelo de regresión. Como he dicho, pues el modelo de regresión permite una parte explicativa, o sea, asociación entre variables, y una parte predictiva. En esta charla, pues nos vamos a centrar precisamente en la capacidad explicativa de los modelos de regresión. Y bueno, una de las características imprescindibles cuando estamos hablando de esa capacidad predictiva es que se presenta una función matemática explicativa. Por ejemplo, eso puede ser una ecuación de la recta, que nos diga cuál es la relación matemática de una o más variables independientes con relación a una variable de respuesta. Los otros modelos de los que se habló en la clase anterior se conocen como modelos univariantes o bivariantes. Estos métodos no generan esa ecuación explicativa, debido a que su alcance y limitación cada vez se cuestiona, pues se van utilizando más en los estudios de investigación estos modelos de regresión. Ustedes van a encontrar entonces que cada vez es menos frecuente encontrar los resultados de una prueba de T o un análisis de varianza, salvo en ciertas ocasiones. Y lo que vamos a encontrar regularmente son modelos multivariantes explicativos. Y vamos a ver aquí cuáles son esos modelos de regresión. Aquí estoy mencionando algunos de los más usuales, porque no quiere decir que solo estos son los más usuales. Aquí hacen falta, por ejemplo, los modelos Tobit, los modelos de datos truncados, etc. Pero veamos aquí esta tabla que nos resume algunos de los métodos que posiblemente ustedes ya hayan encontrado si es que han revisado publicaciones. Vamos a partir de la variable de respuesta. En la primera columna tenemos ejemplos de variables dependientes. Y esto es cuando la variable de respuesta es numérica. Por ejemplo, la concentración de un principio activo en una solución después de 365 días en anaquel, esa es una variable numérica. La concentración que tiene un principio activo en una solución es una escala de medición, ya sea razón, es de razón, perdón, o es continua. Y las variables independientes, que en este caso les estoy llamando predictores, podrían ser la concentración de los otros ingredientes del medicamento, por ejemplo, los excipientes, el tipo de envase donde se está almacenando este medicamento, pueden influir en la concentración del principio activo después de que hayan pasado 365 días que este medicamento es almacenado en un anaquel. La regresión que se utiliza cuando la variable dependiente es numérica es la regresión lineal múltiple. Entonces vamos a hacer la clasificación de estos métodos a partir de la variable de respuesta. Si la variable es numérica, entonces tenemos una regresión lineal múltiple. Pero también hay otro tipo de variables numéricas. Por ejemplo, es el caso de las variables discretas, las de conteos. Aquí hay un ejemplo de número de abortos en mujeres embarazadas, pero también pueden ser número de partos, número de embarazos. Entonces, número de hijos. Todos esos son conteos. Es una variable numérica, pero son conteos. Se les llama variables discretas, como ya lo mencionamos anteriormente, porque no tienen decimales. Por ejemplo, una mujer puede tener 1 o 2 hijos, pero no puede tener 1.5 hijos o 1.3 hijos.
Para ese tipo de variables que siguen siendo numéricas, pero la diferencia es que no son continuas, sino que son discretas, vamos a hablar de un modelo de regresión que se llama el modelo de Poisson, ¿sí? Y aquí estoy poniendo como ejemplos de los predictores o variables independientes la edad de la madre. La edad de la madre va a influir en que haya tenido o no algún aborto. Es más probable cuando se trata de adolescentes y cuando se trata de mujeres más añosas. Y otro predictor podría ser el que haya recibido o no atención prenatal, porque algunos de los posibles problemas del embarazo se pudieron haber evitado a través de la atención prenatal. Y ahora veamos otro tipo de regresión, cuando la variable ya no es numérica, sino que es categórica. Tenemos estos 4 casos de los que vamos a hablar acá. Si la variable específicamente es nominal y es dicotómica, o sea, solo tiene 2 posibles valores, como decir, una persona está viva o fallece, dado que está enferma, como el ejemplo que tenemos acá, entonces vamos a hablar de un tipo de regresión que se llama la regresión logística, dicotómica, ¿ya? Para eso se utiliza. Cuando la regresión sigue siendo categórica, pero ya no es dicotómica la variable de respuesta, sino que es politómica. Por ejemplo, una persona que estuvo hospitalizada tuvo diferentes tipos de complicaciones. Puede ser de que se haya infectado adentro del hospital con una infección intrahospitalaria o que esta persona haya egresado del hospital sin complicaciones o que haya tenido alguna otra complicación como, por ejemplo, irritación gástrica. Dado de que esas son múltiples respuestas, ya no tenemos una variable dicotómica como en el caso anterior, sino que son múltiples respuestas. Y para eso se utiliza lo que se conoce como regresión logística multinomial. Por otro lado, si la variable sigue siendo categórica, pero esa variable es de tipo ordinal, una variable como el grado de hipertensión, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de múltiples variables independientes como podría ser el estado nutricional de una persona, su alimentación, la edad que tiene, etcétera. Y vamos a hablar de que en un grupo de personas pueden haber personas sin hipertensión, otras que tengan una hipertensión primaria y otras que tengan una hipertensión secundaria. Como ven, aquí estoy hablando de una variable que ahora es una variable ordinal. Esa es mi variable de respuesta. Entonces, existe un método de regresión que se llama regresión logística ordinal para ese tipo de variables. Y ahora tenemos otro ejemplo que corresponde a la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es la cantidad de personas que fallecen, pero haciendo un conteo del tiempo que ha transcurrido. Esas regresiones se llaman regresiones de tiempo al evento porque la variable de respuesta es una variable compleja. Es como una velocidad porque es una tasa. Entonces, esa variable va a ser de tipo categórica. Es cierto, es categórica. Y es nominal, pero es más compleja que esta porque nos dice si ocurrió o no el evento y el tiempo que ha transcurrido. Se le conoce entonces como uno de los ejemplos, porque hay diferentes regresiones. Va a ser la conocida como la regresión de Cox. También existe para este tipo de análisis la regresión de Weibull y hay otras muchas más. Como les digo, estos son solo algunos de los ejemplos y posiblemente sean los que aparecen en el 70-60% de las publicaciones. Pero, por ejemplo, hay algunos casos en los que esta variable número de abortos en países que tienen sistemas de salud pública bastante desarrollados, la cantidad de abortos es muy baja realmente. Entonces, incluso aquí en Guatemala, si entrevistan a un grupo de personas con edad reproductiva que sí han querido embarazarse, etcétera, la cantidad de abortos que han tenido han sido regularmente tendiendo a cero. Cuando tenemos muchos datos tendiendo a cero, existen otras regresiones
como la regresión Tobit, ¿verdad? No vamos a ver esos ejemplos y vamos a utilizar únicamente tres tipos de ejemplos. La regresión lineal múltiple, la regresión de Poisson y la regresión logística dicotómica. Eso es lo que desarrollaremos en esta clase. Entonces, veamos el primer ejemplo, la regresión lineal múltiple. ¿En qué consiste? Ya hemos dicho que la variable de respuesta va a ser cuantitativa. Y las variables independientes, como aquí vemos, van a ser cuantitativas o cualitativas. Se puede simplificar el análisis y manejarlo como una serie de regresiones y correlaciones simples. Vamos a ver un ejemplo. Se quiere predecir el porcentaje de grasa según pliegues a través del porcentaje de grasa según bioimpedancia y sexo de un paciente. También se cuenta con el índice de masa corporal de un individuo, más no con la edad. Entonces, vamos a identificar de primero la variable independiente. Es el porcentaje de grasa a través de pliegues. Bueno, esta es una variable dependiente que tiene ciertas características, como que es una variable cuantitativa y que se evalúa a través de ciertas mediciones corporales. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo se evalúa esto. Esta es la medición de los pliegues cutáneos. Entonces, vean, se utilizan ciertos instrumentos y estas mediciones se hacen en diferentes partes del cuerpo, en la zona abdominal, en los brazos, en las piernas. Esto quiere decir que cuando una persona se va a hacer una de estas mediciones, debe llegar a una clínica. Y pues obviamente se tiene que quitar la ropa para hacer estas mediciones, solo se dejará la ropa interior. Obviamente es un método que requiere un espacio que esté cerrado. También requiere que las personas que están realizando estas mediciones tengan un buen entrenamiento en cómo tomar esos pliegues. Son mediciones. Y entonces existen otros métodos mucho más sencillos para evaluar el porcentaje de grasa corporal como la balanza de bioimpedancia. Esta es una balanza, es mucho más fácil de utilizar. Una persona llega a una clínica, puede ser un espacio mucho más pequeño que el que se requiere para tomar pliegues. Se descalza y pone sus pies aquí en la balanza. Está un tiempo ahí, un minuto, qué sé yo. Y la balanza está conectada a un software y entonces puede calcular el porcentaje de grasa, ¿ya? Sin embargo, el otro método, el método de los pliegues, es más exacto que este de las balanzas de bioimpedancia. Entonces, en este ejemplo del que estábamos hablando, se quiere predecir el porcentaje de grasa según pliegues a través del porcentaje de grasa según bioimpedancia. Eso quiere decir que cada individuo que llega para esta evaluación, se le hace una evaluación de porcentaje de pliegues y se le va a hacer una evaluación según bioimpedancia. Además, se escribe el sexo del paciente porque este porcentaje de grasa puede variar según el sexo del paciente y también se evalúa el índice de masa corporal del individuo. Vemos que nuestra variable dependiente es el porcentaje de grasa según pliegues. Y las variables dependientes son sexo, que es una variable cualitativa, índice de masa corporal, que es una variable de intervalo, pero es cuantitativa, y también va a estar el porcentaje de grasa según bioimpedancia, que es una variable cuantitativa de razón. Estos son ejemplos en los cuales vemos de que una variable dependiente
va a estar relacionada con 2 o más predictores. Bueno, antes de ver el resultado de ese análisis, vamos a hablar acerca de cómo se seleccionan las variables en un modelo de regresión lineal múltiple. Ya hemos hablado de que una variable dependiente se puede explicar a partir de varias variables independientes. Pero ¿cómo se eligen esas variables en un modelo estadístico? Eso es algo muy importante que tiene que ver con que se hacen análisis univariantes previos, como los que vimos en la clase anterior. Yo relaciono el primero sexo con porcentaje de grasa según pliegues. Relaciono índice de masa corporal con esta variable a través de una correlación. Y si yo observo que hay relaciones entre esas variables a través de un análisis univariante, selecciono esas variables para ingresarlas a un modelo de regresión lineal múltiple. Otros de los aspectos que se deben de considerar es un término que se conoce como bondad del ajuste. ¿Y qué es la bondad del ajuste? Es la capacidad predictiva que tiene ese modelo estadístico. Es el grado digamos, de calidad que tiene ese modelo estadístico para explicar todas las observaciones que hemos recolectado. Entonces hay modelos que tienen menos bondad de ajuste y modelos que tienen mayor bondad de ajuste. Podemos ir comparándolos y quedarnos con el modelo que tenga mayor bondad de ajuste. Y también existe un criterio que se llama parsimonia. El criterio de parsimonia nos habla de que si nosotros disponemos de 2 explicaciones de una misma cosa y las 2 explicaciones tienen la misma calidad de explicación, nos vamos a quedar con el método más sencillo. Por ejemplo, si yo puedo explicar el que una persona fallezca a través de 10 variables y tengo otro modelo que también me permite explicar que esa persona fallezca a través de 5 variables y los 2 modelos tienen la misma bondad de ajuste, o sea, la misma capacidad predictiva, voy a quedarme con el modelo más simple. Ese es el criterio de parsimonia. Y para medir la bondad del ajuste, ustedes ya vieron en algún curso de estadística anterior lo que se conoce como el coeficiente de determinación o R cuadrado. Y ese es un índice de la variabilidad explicada por el modelo. Los datos que estamos evaluando tienen cierta variabilidad. Si el modelo es capaz de explicar el 100% de esa variabilidad, es un modelo ideal. Obviamente no vamos a encontrar ese tipo de modelos. Vamos a considerarlos buenos cuando tenemos coeficientes de determinación mayores a 0.5 o mayores a 0.6, pero eso va a depender de ciertos aspectos. Si estamos haciendo una curva de calibración, obviamente necesitamos coeficientes de determinación por arriba de 0.95 o de 0.98 o 0.99. Si estamos hablando de modelos biológicos relacionados con seres humanos, con animales, con microorganismos, podemos hablar de que un coeficiente de determinación va a ser bueno si está por arriba de 0.5 o 0.6. Y también va a depender de los fines de ese modelo. Si hablamos de modelos explicativos, 0.5, 0.6 está bien. Si hablamos de modelos predictivos, requerimos un coeficiente de determinación más alto. De ahí viene en que algunos de ustedes, la mayoría de ustedes más bien, si están en farmacia, pues han hecho curvas de calibración en el curso de análisis inorgánico, ¿verdad? Entonces se recordarán de eso. Bueno, existen además del coeficiente de determinación otros estadísticos. El estadístico análisis de varianza, que se conoce como F también, y que tiene como hipótesis nula que el modelo no es, perdón, aquí está al revés. Ah, no, está bien. El modelo no explica la variabilidad y por tanto no sirve para realizar predicciones. Y la hipótesis alternativa nos dice que el modelo explica la variabilidad y por tanto sí sirve para realizar predicciones. Se debe rechazar la hipótesis nula para decir que nuestro modelo es válido. También tenemos la prueba de hipótesis de las pendientes para cada predictor. Estas pendientes de cada predictor tienen que ver con un modelo de ecuación de la recta.
no voy a hablar de esos detalles en esta charla porque nos estamos centrando en aspectos críticos y en aspectos aplicativos. Pero pues si se recordarán del modelo de ecuación de la recta, que es un modelo bastante sencillo, ustedes saben de que ese modelo tiene una pendiente diferente de cero. Si la pendiente es igual a cero, nos dice que una variable no es capaz de predecir a otra. Y la hipótesis alternativa nos va a decir que, dado que la pendiente es diferente de cero, una o varias variables sí nos van a poder permitir predecir los valores promedio de otra variable. Son términos que ustedes pueden buscar en cualquier libro de estadística básica y ahí los van a encontrar. También existen otras mediciones como el error residual estándar, y eso es dado que el modelo nos permite hacer predicciones y existen valores observados o valores reales. Nosotros podemos comparar los valores que nos predice nuestro modelo de regresión con los valores observados. Y eso se conoce como residuos. Entonces, mientras los residuos son más grandes, tenemos un error residual estándar mayor. Nosotros debemos de minimizar ese error residual estándar. Un modelo es mejor a medida que ha disminuido ese error residual estándar. Y también existen medidas de calidad relativa de estos modelos. Y esas son aquellas que nos ofrecen una estimación relativa de la información perdida cuando se utiliza un modelo determinado para presentar el proceso que genera los datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo digo, yo voy a poder predecir una variable determinada a partir de otra variable. Pero podría ser de que hayan otras variables que yo no he considerado. Si yo no consideré otra variable independiente que es capaz de predecir nuestra variable de respuesta, entonces se ha perdido información. ¿Qué tanta se ha perdido? Esto nos lo dicen criterios como el criterio de Akaique y el criterio bayesiano. Como se trata de información perdida, nosotros queremos tener la mínima información perdida. Entonces, el modelo que tenga el menor valor de criterio de Akaique, AIC, o BIC, que es el criterio bayesiano, va a ser el mejor modelo. Se deben de analizar ciertos supuestos. Si se recordarán de la clase anterior, vimos que cuando analizábamos una variable cuantitativa, existían dos métodos para analizar esa variable. Y eran los métodos paramétricos y los no paramétricos, que se basaban en la distribución de probabilidad de nuestras variables. Pues estos métodos de regresión, específicamente el de regresión lineal múltiple, tiene estos supuestos. El que los residuales tengan una distribución normal. El que haya una homocedasticidad para esos residuales, y esto es que las varianzas de esos residuales sean similares. Y también tenemos otros supuestos como la independencia, y esto quiere decir de que el que hayamos recolectado un valor, el valor 1, por ejemplo, la primera observación no dependa de que hayamos, no dependa de que hayamos recolectado otro valor. La independencia se mide a través de los test de Durbin-Watson y el test del correlogramo. También están otras características como la simetría de los residuales y la multicolinealidad. Vamos a ver esos estadísticos. Entonces repasemos. Un modelo de regresión lineal múltiple es aquel que nos permite predecir o explicar a una variable cuantitativa. De preferencia, esta variable debe ser una variable cuantitativa continua y medida en escala de razón, aunque también podría ser medida en escala de intervalo. Y hasta cierto punto también podría ser una variable discreta, aunque en esos casos es mejor aplicar otros modelos. La bondad del ajuste es qué tan bueno es el modelo de regresión que hayamos elegido para explicar la variabilidad de los datos. Nosotros buscamos que haya mayor bondad de ajuste, pero para poder realizar estos métodos de regresión lineal se requiere evaluar estos supuestos con los datos, estos 5 supuestos. Entonces veamos este ejemplo. Dice, es el ejemplo que ya vimos. Predecir el porcentaje de grasa según Piegues a través del porcentaje de grasa según bioimpedancia y sexo del paciente.
Yo les había explicado en qué consistía cada una de las mediciones de bioimpedancia. Nosotros vamos a generar una ecuación y la ecuación está aquí. Entonces aquí tenemos los estimados. Y, que es el porcentaje de grasa según pliegues, se va a determinar a través de la siguiente ecuación. 9.02 es un intercepto más 0.59 por por la variable que se llama porcentaje según bioimpedancia. Y 4.85 por sexo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? En este estudio, por ejemplo, se tomaron 100 personas. Pensemos que fueron 100 personas. A cada una se documentó si era hombre o mujer, se calculó el porcentaje de grasa que daba una balanza y también se calculó el porcentaje de grasa a través de los pliegues. Cuando realizamos el estudio, obtuvimos esta ecuación. A partir de esto, podemos nosotros atender a más pacientes y ya no necesitamos hacerles el cálculo del porcentaje de grasa según pliegues, porque ya tenemos esta ecuación. Solo le tomamos el valor que nos da la balanza, anotamos su sexo y aplicamos esta ecuación. Por ejemplo, si llega una persona de sexo masculino, que yo lo tengo codificado como 1 acá, y tiene un porcentaje de grasa de 30%, entonces en promedio su porcentaje de grasa según pliegues va a ser, según lo que tengo acá, es 0.59 por 30%, más 4.85 por 1. Entonces, lo más probable es que esta persona tiene un porcentaje de grasa según pliegues de 22.5. ¿no? Para eso nos sirve esta ecuación. Bueno, ¿qué otros resultados nos da? Bueno, no voy a adelantar en estos resultados. Aquí tenemos el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, el estadístico de F, tenemos el error residual estándar, pero eso lo veremos más adelante en el ejemplo de aplicación. Este es otro ejemplo de un modelo de regresión lineal donde se quieren predecir las ventas de un grupo de empresas a través de la publicidad que hacen ellos en YouTube. ¿Ya? Entonces, estos están en unas unidades monetarias que por el momento no recuerdo y esto también están en unidades monetarias. Entonces, las unidades monetarias de lo invertido en publicidad en YouTube nos van a predecir la cantidad de dinero que se va a obtener a través de ventas. Entonces vemos de que estas son observaciones que están en un gráfico de dispersión, pero tenemos aquí un modelo de regresión lineal que nos está explicando muy bien que a medida que aumentan las ventas en YouTube, es más probable que tengamos, lo invertido en publicidad en YouTube, vamos a tener mayores ventas. También existe la regresión lineal cuando la relación entre estas variables no tiene esta apariencia como la que vemos acá, ¿verdad? Sino que vemos algo como esto. Estamos hablando de regresión no lineal. Por ejemplo, aquí estoy relacionando dos variables que nos hablan de la capacidad de los riñones para filtrar las impurezas, la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Si se dan cuenta la relación, yo estoy poniendo una línea verde aquí, que sería mi modelo de regresión lineal, pero los datos no parecen seguir una regresión
lineal, un modelo lineal. Siguen este modelo que está en rojo, que es un modelo no lineal. Entonces, esta regresión consiste en hacer ciertos cálculos para las variables que estamos utilizando. Por ejemplo, podemos calcular el logaritmo de la creatinina que tenemos acá y ya no vamos a graficar la creatinina, sino que el logaritmo de la creatinina. Aquí está el ejemplo. Aquí se hizo el logaritmo de la tasa de filtrado glomerular y si ustedes veían que estos datos no se ajustaban a este modelo lineal, cuando se hace la transformación del eje Y, o sea, solo de la tasa de filtrado glomerular, vamos a tener que estos datos se pueden explicar mejor por un modelo lineal. Tal vez no siga siendo lo ideal, pero aquí tenemos que esta transformación, o sea, el cálculo del logaritmo de cada una de las observaciones de la tasa de filtrado nos dio estos resultados. Bueno, estos son entonces dos tipos de regresiones que se utilizan para variables cuantitativas y depende de que si la relación entre las variables es lineal o no lineal. Pero ahora veamos la regresión logística. La regresión logística nos permite evaluar cuando una variable es dicotómica, como por ejemplo la muerte, ¿verdad? O podría ser el que una persona sea positiva a coronavirus. Todos esos eventos son dicotómicos. ¿Cómo puedo asociar diferentes variables a una variable dicotómica? A través de la regresión logística. Y como se recordarán en el cuadro, yo hablaba de regresión logística binaria. Entonces, es un procedimiento bastante utilizado en los estudios epidemiológicos que comparte muchos elementos con la regresión lineal múltiple. De hecho, este se conoce como un modelo lineal generalizado. Entonces, este modelo es un pariente de la regresión lineal múltiple. Se usa cuando la variable dependiente es categórica y existen diferentes modelos como el modelo multinomial y el ordinal. Pero en el caso de variable dicotómica solo vamos a hablar de regresión logística binomial o binaria. Si hay un único predictor, hablamos de regresión logística univariante. Si tenemos varios predictores, o sea, varias variables independientes, vamos a hablar de regresión logística multivariante. Los predictores que van a utilizarse aquí pueden ser medidos en cualquier escala. Entonces, la restricción es que la variable de respuesta es dicotómica, pero sus variables independientes pueden ser cuantitativas, cualitativas, politómicas, dicotómicas, de escala de razón o de intervalo, continuas o discretas. Cualquier tipo puede entrar ahí, incluso las ordinales. Es un modelo que busca predecir el evento en función de valores fijos de uno o varios predictores, dando como resultado un valor de probabilidad. El modelo de regresión lineal nos daba el posible valor promedio que toma la variable de respuesta, pero este nos da la probabilidad de que ocurra el evento, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de muerte, la probabilidad de salir positivo a un examen de VIH. Entonces, lo que nos va a dar son valores que van de 0 a 1. Si el valor es mayor a 0.5, es más probable que ocurra el evento. Si es menor a 0.5, es menos probable que ocurra el evento. Cuando se trata de una regresión logística multivariante, la estimación de los parámetros y la significancia para un determinado predictor se hace ajustando según el resto de predictores. Esta es una de las ventajas porque ya no vamos a ver la relación entre una variable X y una variable Y, sino que vamos a ver la relación con la variable X y la Y, pero tomando en cuenta otras variables que pueden influir tanto en la variable independiente como en la variable dependiente. También existen unos modelos como los modelos de estratificación, que son modelos diferentes, no son de regresión logística, son modelos trivariantes, le podemos llamar. Pero antes de que existiera la regresión logística se utilizaba la estratificación, ahora pues es más práctico trabajar con la regresión logística. Este análisis se usa regularmente en los estudios de casos y controles y también en los transversales. En algunos casos, en estudios de cohorte se puede utilizar cuando estamos calculando la incidencia acumulada.
Aquí están los modelos de los que ya hablamos. Cuando la variable es dicotómica, es la regresión logística binomial. Por ejemplo, predecir la probabilidad de muerte a partir del conteo de plaquetas. Cuando la variable es nominal politómica, hablamos de logística multinomial. Por ejemplo, predecir el tipo de efecto adverso que sufre una persona según el medicamento que se le haya administrado. Si la variable es ordinal, se llama regresión logística ordinal. Por ejemplo, predecir el grado de trauma craneoencefálico en función de las características de accidente de pacientes que viajaban en motocicleta. Por ejemplo, si llevaban o no casco, si impactaron contra otro carro, contra otra moto, etc. Para esto también vamos a hablar de estadísticos del tamaño del efecto. Los estadísticos de Wald contrastan la hipótesis nula de que los coeficientes beta son iguales a cero, es decir, no poseen capacidad predictiva de la variable de respuesta. Mientras más grande es su valor, el efecto que se espera de la variable es mayor. Los valores P, por su lado, nos van a decir la evidencia que existe para rechazar o no hipótesis nulas. También tenemos como estadísticos del tamaño del efecto los odds ratios. Esto los vamos a ver con mayor detalle en la última sesión. Y nos dicen si el riesgo de que ocurra el evento, dado que se tiene una característica, está aumentado o disminuido. Entonces se interpretan de la siguiente manera. Si el odds ratio es mayor a 1, la variable independiente se considera un factor de riesgo, porque está aumentando la probabilidad de que ocurra el evento de interés. Si el odds ratio es menor a 1, estamos hablando de un factor protector, porque la probabilidad de que ocurra el evento ha disminuido. Y si el odds ratio es 1 o muy cercano a 1, la variable independiente no está asociada a la variable dependiente. Y si estamos hablando de modelos de predicción, esta variable no me puede predecir el evento de interés. Y finalmente están los test de bondad del ajuste. El coeficiente de determinación se interpreta igual que el coeficiente de determinación de los modelos de regresión lineal múltiple. Mientras más grande es ese valor, nos dice que mayor es la capacidad predictiva de la variable. Pero aquí se conoce como el coeficiente de determinación o de pseudo determinación de Nagelkerke. Existen otros coeficientes de determinación, además de este. Y hay una prueba de hipótesis, la más usada es el test de Hosmer-Lemeshow, que nos indica si los valores observados son similares a los valores predichos por el modelo de regresión logística. Lo que se busca ahí es de que no haya diferencia entre lo observado y lo predicho. Por lo tanto, no debe rechazarse la hipótesis nula de este test. Existen otros tests además de este. Y veamos aquí un ejemplo de regresión logística. En este ejemplo de regresión logística, se va a predecir la mortalidad de un grupo de personas que estuvieron hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos a partir de estas variables. Si la persona tuvo falla renal, el estado nutricional del paciente, si era un adulto mayor, si tuvo un evento crítico, un evento clínico cardiológico, aquí no aparece. Si la persona tiene antecedente de diabetes, si tiene fallo ventilatorio. Entonces, vean, estamos prediciendo esta variable, que es mi variable de respuesta, a partir de estas variables explicativas. ¿Sí? Estos son los coeficientes del modelo y aquí está el coeficiente de determinación. Entonces, recordemos que ¿cómo se interpreta el coeficiente de determinación? Si el coeficiente de determinación se acerca a 1, nos está diciendo que nuestro modelo es bueno, porque es capaz de predecir la variabilidad de los datos. En este caso que estoy incluyendo a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables,
Yo estoy diciendo de que el modelo es muy bueno porque tiene un coeficiente de determinación de 0.90. Es muy cercano a 1. Y aquí tengo también el OR, ¿verdad? Ya vimos que el OR cuando es mayor a 1 nos dice que hay un aumento de la probabilidad de que aparezca el evento. Y esto es, el evento es que una persona muera. El fallo renal tiene un OR mayor a 1. Esto quiere decir que una persona con falla renal aguda dentro del hospital va a tener una probabilidad aumentada de muerte. Veamos este otro. Este evento clínico no lo recuerdo cuál es realmente. Bueno, pero pensemos en un evento clínico, una intervención a ser. Yo creía que era el que haya tenido una enfermedad cardíaca, pero no es así. Entonces, este tiene un OR menor a 1, lo que nos está diciendo que es un factor protector. Cuando está presente este evento, disminuye la probabilidad de muerte. Vamos a ver los detalles de todo esto que aparece acá cuando lleguemos al ejemplo de regresión logística. Pues tengo un ejemplo un poco más sencillo que este. Y para finalizar la parte teórica, voy a hablar de la regresión de Poisson para poder predecir un evento clínico, ¿verdad? De conteos. Entonces, la regresión de Poisson nos va a servir cuando el evento que estoy evaluando es un evento poco frecuente. Por ejemplo, la cantidad de abortos que ha tenido un grupo de mujeres, ¿verdad? En este caso, estoy hablando de una regresión de Poisson para eventos poco frecuentes. Entonces, la regresión lineal no va a resultar como el método más adecuado para este análisis, porque al no tener ninguna restricción, el modelo de regresión lineal puede predecir recuentos negativos. Y pues es como decir menos un aborto, ¿verdad? Eso no es posible, lo que es claramente imposible, puesto que la media y la varianza están en estos casos muy correlacionadas. A mayor media, mayor dispersión. Los recuentos suelen ser heterocedásticos y nosotros habíamos visto de que la regresión lineal requiere que los datos sean homocedásticos, porque se evalúa la homocedasticidad. Eso es la igualdad de las varianzas. Entonces, todas esas características matemáticas, detalles que por el momento no nos interesan tanto, nos dicen de que la regresión lineal no es el mejor modelo para predecir estos datos. Les decía de que en aquellos casos, si no se escuchó, cuando el evento es muy raro, se va a seguir una distribución de Poisson, sobre todo si el tamaño muestral es muy grande, de modo que hay bastantes eventos en total. En otras ocasiones, el evento puede ocurrir varias veces en un sujeto o grupo, o sea, son eventos recurrentes, y aquí también se puede aplicar. En esos casos, el interés se centra en la obtención y el estudio de tasas de incidencia acumulada. Vamos a ver entonces algunos ejemplos.